Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va, cayendo paso. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a este taller. El día de hoy me toca compartir con ustedes el tema de el querigma en el proceso evangelizador. Y bueno, vamos a darnos cuenta que el querigma es algo verdaderamente importante en el proceso de llevar el evangelio a los hermanos. El querigma, ¿qué es el querigma? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido ya nuestro encuentro vivo de ojos abiertos y corazón palpitante con el Señor. Pero, ¿qué es el querigma? ¿Ya lo hemos vivido? Sí. Pero es importante que hoy reflexionemos sobre lo que es y el papel tan importante que juega dentro de la misión de la iglesia. El querigma, nos dice la catequesis tradente en el número 25, nos dice que es el primer anuncio lleno de ardor que transforma al hombre y lo lleva por decisión a entregarse a Jesucristo por la fe. Entonces, ya vamos viendo que el querigma es un primer anuncio y como características tiene un ardor. El ardor evidentemente nos está refiriendo a una vivencia psicoafectiva, es decir, nos impacta en las emociones. Es algo que mueve nuestras entrañas, que mueve nuestro corazón. Y es un movimiento que comienza una transformación en el corazón de cada hombre y de cada mujer que lo vive. Obviamente, esta transformación que se desencadena va a desembocar en una entrega, la entrega hacia Jesucristo. Yo que he vivido este anuncio, yo que me doy cuenta que Dios me ama, hoy me entrego a las manos de Dios. Por la fe me pongo en las manos de Jesús. Bien, este primer anuncio es importantísimo porque es el primer paso en el proceso de evangelización. ¿Y qué es la evangelización? Bueno, pues evangelizar es el servicio que presta la iglesia al reino de Dios, de tal manera que suscite un deseo de adhesión a Cristo, de tal manera que los fieles vivan su fe con alegría en los contextos urbanos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que la iglesia tiene como misión motivar a que cada hombre y cada mujer en el mundo entero quieran encontrarse con Jesús. Y para eso es tan importante que nosotros lo hagamos como un proceso, es decir, como una secuencia de pasos que se van a integrar en este caminar de la misión de la iglesia, que se van a integrar como un todo para que podamos alcanzar la meta, que es que todos los hombres y mujeres alcancen la salvación. ¿Cuáles son los medios que la iglesia utiliza para evangelizar? Bueno, nosotros ya sabemos qué es evangelizar, ya recordamos cuál es la finalidad de la evangelización, la salvación de todos los hombres y mujeres, pero es necesario conocer cuáles son los medios que la iglesia utiliza para evangelizar. La iglesia utiliza el servicio de la palabra. ¿Qué significa esto? La iglesia va a comunicar la palabra de Dios
y va a reflexionar en torno a esta revelación para que a través de la enseñanza de la iglesia, de la enseñanza del magisterio, podamos encontrar el camino que conduce a la salvación. La iglesia también utiliza el servicio de la caridad. Y esto, queridos hermanos, es algo importantísimo, porque la caridad constituye el modo de vida del cristiano. Es decir, no es algo que hacemos, sino cómo vivimos. Y por tanto, la iglesia entera, tanto el Papa, los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo de Dios, debemos vivir la caridad como una manera de dar testimonio y a través de ese testimonio podamos evangelizar. El servicio de la comunión. Todos nosotros, queridos hermanos, vamos a edificar la iglesia como piedras vivas y ahí vamos construyendo la comunión. Es importante entender esto porque en la comunión no se trata de que estemos juntos, sino de que estemos unidos. ¿Es diferente? Sí, claro, es muy diferente. ¿Cómo te das cuenta de la diferencia entre estar juntos y estar unidos? Bueno, nosotros, queridos hermanos, podemos asistir a la misa dominical y entrar a una iglesia y no conocer a nadie. Y probablemente yo puedo decir, estoy junto con estos hermanos viviendo la Eucaristía. Pero ¿cuándo vivo verdaderamente la comunión? Cuando yo, perteneciendo a una comunidad de comunidades, es decir, a una parroquia, yo conozco a mi hermano y no solo conozco a mi hermano, sino que lo he ayudado en su necesidad. Y conozco a aquel hermano y el hermano me ha ayudado cuando yo lo he necesitado. Y ahí nos vamos dando cuenta que en la iglesia las piedras vivas van a construir verdaderamente el reino de Dios. No se trata simplemente de estar juntos, sino de vivir en comunión, como verdaderos hermanos, como la gran familia de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, pero no menos importante, el servicio de la liturgia. El servicio de la liturgia es otro medio a través del cual nosotros vamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque a través de la liturgia, que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, nosotros vamos a transmitir este importante mensaje que es el mensaje de salvación. Vamos a llevar el evangelio a través de los actos litúrgicos. ¿Por qué? Porque ahí estamos viviendo verdaderamente la misión de Cristo. Lo que Cristo, cuando estaba entre nosotros, realizó para salvación del género humano. En la liturgia nosotros vamos viviendo este sacerdocio de Cristo y a través de él vamos encaminando nuestra vida por los sacramentos y por los actos litúrgicos hacia el misterio que nos da la salvación. Hoy, queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta que a través de la palabra, de la caridad, de la comunión y de la liturgia, la iglesia va construyendo caminos de evangelización, caminos que comunican a nuestros hermanos este mensaje de salvación. Es importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos algo. El querigma es el primer paso en la evangelización, sí, pero también es el hilo conductor de toda la evangelización. Es el inicio, pero también da continuidad
a todo el proceso de evangelización. Nosotros sabemos que este primer anuncio es una llamada, y esa llamada es el comienzo, el inicio de este proceso. ¿Qué es un proceso? Bueno, un proceso es una secuencia de pasos que, dispuesto con algún tipo de lógica, se enfoca en lograr un resultado específico. El proceso de evangelización lleva una lógica muy específica, y esa lógica es precisamente, o está contenida precisamente, en el anuncio querigmático. ¿Y cuál es el enfoque que nosotros queremos alcanzar? ¿En qué objetivo nos estamos enfocando? En la salvación de todos los hombres y mujeres. Este proceso, queridos hermanos, es algo que conlleva una reflexión profunda sobre el proyecto de Dios en su vida pública. Es decir, el proceso de evangelización no está sacado de la manga, no está sacado de un proceso empresarial. Vamos a ver cómo vamos a obtener simplemente mejores resultados y vamos a utilizar esta metodología, esta técnica. Las metodologías son herramientas que vamos a utilizar, sí, pero la lógica interna subyacente al proceso de evangelización está contenida en el mismo evangelio. Y por eso los discípulos tienen que ser formados y capacitados para salir al encuentro del hermano y predicar el evangelio. Hay una cita bíblica, queridos hermanos, ojalá la puedan buscar allá en casa. Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Repito la cita, Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Vamos a escucharlo nuevamente con todo el corazón. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En estos dos versículos, queridos hermanos, nosotros encontramos tres elementos importantísimos para descubrir la lógica subyacente al proceso de evangelización. Primero, una llamada. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Jesús llama. ¿Y para qué llama? Para que estuvieran con él. Segundo paso, la permanencia. ¿Para qué los llama? Para que estuvieran con él, para que permanecieran. Y finalmente, y enviarlos a predicar. Hay otra finalidad. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. El envío. Y para enviarlos a predicar. No era simplemente que estuvieran con Jesús, no era simplemente que le hicieran compañía, sino que bebiendo
del manantial que es Jesús, llevaran agua de vida a sus hermanos. La llamada, la permanencia y el envío es la lógica subyacente a todo el proceso de evangelización. Y es algo que vamos a encontrar en el querigma. Por eso decimos que el querigma es punto de partida, pero también el hilo conductor de todo el proceso de evangelización. Todo proceso evangelizador tiene un punto de partida y ese es el encuentro testimonio. Como nosotros lo vimos en estos dos versículos que leímos hace un momento, se genera un encuentro y el encuentro evidentemente es con el maestro. Y el maestro da testimonio y ese testimonio es el agua viva que beben los hermanos, que beben los discípulos. Y esto, queridos hermanos, es algo que va a comenzar una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque primero vamos a vivir este encuentro con el maestro y después vamos a beber del testimonio. Yo, al vivir mi proceso de evangelización, vivo un encuentro y también recibo un testimonio. Pero ahora ese testimonio se actualiza en mí. Y ahora ya no es lo que me dijeron, ya no es lo que me contaron, sino lo que el encuentro de Cristo produjo en mí. Y ahora yo me convierto en testigo y tengo que ir para tocar el corazón de un hermano y lograr que ese hermano se encuentre con Cristo. Y así sucesivamente. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, nos dice lo siguiente. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, fracción del pan y la oración. Nuevamente lo escuchamos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, fracción del pan y la oración. Si nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, las primeras comunidades cristianas ya no viven la experiencia del encuentro con Cristo como lo hicieron los apóstoles, pero siguen teniendo un encuentro con Cristo. ¿En dónde? En la fracción del pan, en la Eucaristía, en el compartir la palabra de Dios. Y ahí ellos miran el testimonio que dan los que estuvieron con Jesús. Y si nosotros recordamos, a la gente se le antojaba vivir como ellos. ¿Por qué? Bueno, porque era el testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Y ahora ellos, al ir al encuentro de Cristo, van a tener su propio testimonio. Ellos van forjando este testimonio a través de la comunión,
de la fracción del pan y de la oración, ahora con los apóstoles y Cristo en medio de ellos, ya no físicamente como lo vivieron los apóstoles, mirando a Jesús como una persona. Ahora lo miran en el misterio de la Eucaristía, en el misterio que se va actualizando en cada fracción del pan. Y en la oración van viviendo ellos una íntima relación, un diálogo personal con el Señor. Y esto va generando en ellos su propio testimonio, es decir, su propia experiencia de encuentro con Jesús. Una experiencia que va a suscitar que en ellos se encienda o se despierte el deseo de compartir todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. El proceso evangelizador y el querigma. Si ustedes recuerdan, queridos hermanos, hace un momento decíamos que en la lógica subyacente al proceso de evangelización es la llamada, la permanencia y el envío. Hoy nosotros vamos a descubrir que en el proceso de evangelización, cómo se va a traducir este hilo conductor del querigma y cómo va a ir aterrizando en acciones muy concretas. Primero, la acción misionera en el proceso de evangelización. ¿Cuál es la finalidad, el objetivo de la acción misionera? ¿Para qué salimos a misión? Queridos hermanos, hoy nos damos cuenta que estos procesos tienen que continuar. Y si bien hoy hemos vivido unas circunstancias o circunstancias específicas que nos han llevado a cambiar muchas cosas en nuestra vida, algo que tiene que seguir es el proceso evangelizador. ¿Por qué? Bueno, porque la acción misionera tiene como finalidad despertar el interés por Cristo. ¿En quiénes? Bueno, las misiones que nosotros hacemos son misiones ad intra, es decir, vamos a los que ya son bautizados y vamos para que ese compromiso bautismal verdaderamente se actualice y que en el corazón de cada uno de estos hermanos se despierte el interés por encontrarse con Cristo y por vivir una vida nueva, es decir, una primera conversión a Él. La acción misionera propicia una primera adhesión a Jesús y al reino. Yo quiero que recuerdes la primera vez que escuchaste esto. Dios te ama. Indudablemente yo te aseguro que algo cambió en tu vida y que algo se movió en tu interior. Bueno, pues esto es lo que la acción misionera busca. Padre, pero entonces yo quisiera que nuevamente sentir esto. A ver, es importante que nosotros entendamos esto. No nos podemos quedar estancados en esa primera parte. ¿Por qué? Porque si bien Dios ya movió mi corazón y suscitó en mí el deseo de una vida nueva, es decir, de una primera adhesión a Cristo y a su reino, un cambio en mi vida, en mis actitudes que me lleven a estar más cerca de Dios, ahora tengo que permanecer ahí, tengo que continuar ahí. No puedo simplemente quedarme estancado en el querer sentir algo bonito en mi corazón para que pues yo constantemente, ¿verdad? Tenga el deseo. No, ya tuviste ese primer empujoncito a través de la acción misionera que tocó tu corazón
Y bueno, ahora nos toca, ¿verdad? Vivir un proceso de iniciación cristiana. Y esto, queridos hermanos, es algo interesante. ¿Por qué? Porque en el proceso de evangelización, cuando la evangelización es ad intra, es decir, cuando la evangelización va dirigida hacia los bautizados, bueno, ¿cómo es la acción de la iglesia que nos lleva a la iniciación cristiana? Si yo ya tengo mis sacramentos de iniciación cristiana, mi bautismo, mi primera comunión y mi confirmación. Bueno, esta acción nos lleva a que nosotros tomemos conciencia de los sacramentos que ya tenemos. Y esto nos debe de llevar a identificarnos con Cristo y que nosotros podamos estructurar, fundamentar y poner las bases en nuestra vida de la conversión. Es decir, ahora yo como bautizado tengo que preguntarme, ¿verdaderamente vivo como hijo de Dios? Ahora yo, como una persona que ya se ha encontrado con Cristo en la Eucaristía, tengo que preguntarme, ¿yo verdaderamente dejo que Cristo habite en mi vida y en mi corazón? Tengo que preguntarme, ¿yo como confirmado verdaderamente doy testimonio de que Cristo es mi Señor y que verdaderamente yo tengo esa marca indeleble de la confirmación en mi vida? Evidentemente, queridos hermanos, cuando el proceso de evangelización se lleva en países en donde son minoría cristiana, la acción de la iglesia llevará a que estas personas que tienen el deseo de un cambio de vida abracen la fe a través de los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero quienes ya tenemos la iniciación cristiana, es decir, los sacramentos del bautismo, de la comunión y de la confirmación, deberemos tomar un camino de formación que nos haga o que nos convierta en verdaderos discípulos misioneros de Cristo. Y finalmente, en el proceso de evangelización, la iglesia debe de tomar una acción pastoral. Es decir, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos, sino que la iglesia, una vez que yo ya recibí este primer anuncio, cuando yo ya recibí ese anuncio que despertó el interés de encontrarme con Cristo, ya una vez que tomé conciencia de mi iniciación cristiana, bueno, pues ahora me toca alimentarme de modo continuo en el don de la fe. Es decir, continuar con ese proceso de conversión. Tengo que asemejarme cada día más a Cristo. Tengo que ir cristificando mi vida. Y finalmente, tengo que perseverar en el compromiso por el reino. Y este compromiso no es simplemente de que yo alcance el reino, sino de que yo también tengo que construir el reino de Dios en medio de mis hermanos. Y por tanto, es importante que nosotros nos descubramos como ministros, como agentes, como elementos activos de la iglesia que tienen que llevar esta acción pastoral para que la evangelización llegue a todos nuestros hermanos. Esta llamada, esta permanencia y este envío se traducen en la acción misionera que lleva al oyente a querer ser cristiano. Estoy escuchando y hoy
se ha despertado en mí el deseo de ser cristiano. Y si ya lo soy, de vivir como cristiano. La acción de la iniciación cristiana debe llevarme, si ya soy bautizado, si ya he realizado mi primera comunión y mi confirmación, debe de llevarme al deseo de querer vivir como Cristo, de permanecer unido a Él. Y esto se va a manifestar en la fe. Es decir, me convertiré en un verdadero creyente. Y finalmente la acción pastoral de la iglesia me va a llevar a querer perseverar en Cristo, pero ya no solo como oyente, ya no solo como creyente, sino ahora como un agente activo que trabaja por construir el reino de Dios. El directorio general para la catequesis en el numeral 49 nos dice lo siguiente: la iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia y difunde el evangelio al mundo. Esto es un caminito que nosotros no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque si la iglesia quiere anunciar el evangelio sin la acción del Espíritu Santo, sin la moción del Espíritu Santo como guía, como directriz, evidentemente que estaremos haciendo cualquier otra cosa menos evangelizar. ¿Por qué? Porque la evangelización, recordemos, tiene como punto inicial el hecho de que es Dios quien llama. Y por tanto, el Espíritu Santo será quien tenga que guiar toda la acción misionera para que la iglesia verdaderamente anuncie y difunda el evangelio al mundo entero. Muy bien, queridos hermanos, como ustedes lo han ido descubriendo, el querigma es el hilo conductor de este proceso evangelizador. Este primer anuncio que suscita un ardor en nuestra vida y un deseo de unirnos a Cristo y un deseo de convertirnos, de transformar nuestras vidas para verdaderamente plenificar nuestro encuentro con Él, se convierte en el hilo conductor de todo el proceso de evangelización. Sin la presencia del querigma, nos convertimos en una gran masa de bautizados. Yo recuerdo la iglesia hace algunos años, eh, aquí en nuestra diócesis, pues simplemente vivía ese proceso de evangelización, simplemente como dice el Papa Francisco, desde la comodidad del sofá. Es decir, balconeando la vida, viendo pasar la procesión, pero sin formar parte de ella. Nosotros vivíamos nuestra fe, participábamos de la misa, tal vez participábamos de la hora santa, pero no vivíamos verdaderamente el compromiso de ir y anunciar, de ser verdaderos agentes de la evangelización. Hoy nosotros, a través de este primer anuncio, nos descubrimos amados por Dios. Y aunque descubrimos que el pecado ha tocado nuestra vida, también descubrimos la gran misericordia de Dios que nos lleva a vivir una conversión. Y este regalo que hemos recibido, no nos podemos quedar con él. Este don que hemos recibido, que es precisamente el Espíritu Santo, que renovó nuestra vida, es
el espíritu que nos mueve para ir y anunciar a nuestros hermanos el Evangelio. Por lo tanto, queridos hermanos, el querigma no se trata simplemente de presentar ideas, no se trata simplemente de presentar una doctrina o de presentar un pensamiento. El querigma tiene como finalidad presentar un acontecimiento concreto, un acontecimiento que toca la vida de quien lo experimenta, porque vive un encuentro de misericordia y de salvación, un encuentro vivo de ojos abiertos y de corazón palpitante con Jesús. Por eso, queridos hermanos, nosotros no podemos quedarnos con este regalo solo para nosotros. Tenemos que compartirlo con nuestros hermanos. Y hoy, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que adaptarnos, descubrir nuevos modos de hacer llegar nuestro testimonio. Lo que Dios hizo conmigo, hoy lo platico contigo para que tú también lo vivas. Un encuentro con Jesús. En el proceso de evangelización, queridos hermanos, vamos a ir descubriendo 5 aspectos muy importantes. Nosotros vamos a descubrir que en el proceso de evangelización, nosotros vamos a vivir un encuentro con Jesucristo como un primer paso. El siguiente paso es el deseo de la conversión. Es decir, Cristo que nos llama a un cambio de vida. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bueno, el siguiente paso es creer en el Evangelio, escuchar el Evangelio, vivir el Evangelio. Y eso es precisamente lo que hace el discípulo. Abreva del manantial de agua de vida. Cristo vivo que se hace presente en el Evangelio. Y yo, con oídos de discípulo, bebo de esa agua de vida. Esto me lleva a entrar en comunión con Él, porque no es solamente beber sus palabras, sino estar en comunión, en una profunda comunión con Él. Es decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y finalmente, Cristo que vive en mí y que brilla desde el interior de mi vida, de mi corazón, comienza a iluminar a todos los que están a mi alrededor. ¿Cómo? Primero, de vida. Segundo, a través de las acciones que yo, junto con la iglesia, movidos por el Espíritu Santo, realizamos para que nuestros hermanos también vivan este encuentro y también tengan el gozo de tener a Cristo en su corazón. Vamos también, queridos hermanos, a recordar 3 acciones pastorales del querigma. Quiero que recuerdes un poco el querigma, ese primer anuncio. No quiero que recuerdes el tríptico que muchas veces tuviste en las manos para estudiarlo, que muchas veces tuviste en la mano como un acordeón antes de tocar la puerta de una casa. Quiero que recuerdes el querigma que viviste, es decir, ese primer anuncio en tu vida. El querigma tiene como una primera acción el llamado de Dios
a un servicio concreto. Dios te llamó. Y te lo decían los hermanos. No fue el hermanito que tocó a tu puerta, no fue el hermanito que te entregó el tríptico, no fue el hermanito que te dio un volantito, no fue el que te invitó a un retiro, fue Dios quien te ha llamado. Y te llamó para que, viviendo ese encuentro con Él, vivas tu encuentro desde la misión, en un servicio concreto. El querigma también hizo cambios en tu vida. Fue un encuentro que transformó todo. Recuerda cómo regresaste después de haber recibido este primer anuncio. Recuerda lo que te decía tu familia. Te cambiaron, eres otro. ¿Qué te hicieron? Que me devuelvan a mi familiar porque este no es, está totalmente distinto, es diferente. ¿Qué te hicieron? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que hizo el querigma en ti? ¿Recuerdas cómo te transformó? Bueno, finalmente el querigma también nos llama a ser iglesia, a ser comunidad. Y al final de ese primer anuncio, te invitaron a eso, a ser iglesia, a ser comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros, como piedras vivas, tenemos que edificar la iglesia del Señor. La edificación en nuestra comunidad tiene que ser algo que transforme y que vaya transformando realidades a través de la vivencia de la caridad, de la misericordia. Quiero que recuerdes cómo te sentiste cuando te tocó llevar despensas a nuestros hermanos damnificados. Quiero que recuerdes cuando participaste de esa recolección de víveres para nuestros hermanos necesitados. Quiero que recuerdes cuando llevaste oración y alimento al hospital. Quiero que recuerdes cuando llevaste ropa y despensa con los hermanos migrantes. ¿Cómo te sentiste? En ese momento, la vivencia de tu encuentro con Cristo estaba edificando no solamente a una comunidad parroquial, estaba edificando a la sociedad misma. Y es lo que estamos llamados a vivir, una transformación que verdaderamente cambie el mundo en el que vivimos, que verdaderamente vaya haciendo presente el reino de Cristo en medio de nosotros. Queridos hermanos, quiero invitarlos a que juntos hagamos una oración. En este momento en sus pantallas va a aparecer y ahí desde casa quiero que repitas conmigo. Señor, necesitamos dejarnos encender por el fuego de la palabra que renueva nuestro encuentro con Jesús para ser portadores de la buena noticia del reino. Quiero que mires esta oración. En esta oración le estamos mostrando al Señor nuestra necesidad. Le estamos mostrando que aún nos falta mucho por caminar.
y que aún nos falta mucho que encender en nuestro interior. Que el fuego de su palabra necesita arder con más fuerza en nuestro interior para ser esas piedras vivas, esos discípulos que, sabiéndose llamados por Dios, permanecen con Él y son enviados para anunciar el reino.